o lo escriben en el chat. Diana Esmeralda Álvarez Romero. Gracias, Diana. Permítame. Reina de la Paz Arevalo Andrade. Ok, gracias. Carlos Antonio Arevalo Argueta. Erika Yulisa Ávila Bustillo. Nayeli Saraí Campos Ramos. Carlos Luis Conde Salvador. Antonio Elías Cruz López. Buenos días, gracias. Kevin Antonio Espinosa Orellana. Ok, Jennifer Marjorie García Canales. Gabriela Lisette García Hernández. Ok, Kevin Galvarino Hernández Benavides. Carlos Rafael Hernández Romero. Diego Alejandro Herrera Navarro. Carmen Noemí Márquez Lara. Evelyn Stephanie Montesinos López. Presente, Lic. Gracias. Vamos a ver, Diego también ya lo agregué. Génesis Mariela Montoya Romero. Ok. Marta Emily Morejón Bracamonte. Mario Bet Nieto Merino. Ya le agregué a Emily. Noé Pompilio Parada Medrano. Ok. Jocelyn Gabriela Ramírez Orellana. Estela Noemí Ramírez Sánchez. Presente. Gracias. César Mauricio Ramos Hernández. Buenos días, gracias. Vale, permítame. Ya le agregué a Carlos. Flor también. Ok. Reina Elizabeth Rivera Reyes. Buenos días, gracias. David Santiago Rivera Vázquez. Buenos días, gracias. Carlos Giovanni Salmerón Mesa. Sandra Saraí Sánchez Escobar. Perfecto, Saraí. Y Nieto, permítame. Ok, ya lo agregué, Mario. Alida Marcela Sandoval Ayala. Madison Yesil Sandoval Medina. Keren Abigail Humansor Chávez. Bien, Keren. José Manuel Velázquez Chica. Fernando José Villatoro Zapata. García, perdón. García Canales. Ya le agregué. Y José Raúl Zelaya Jurado. Presente, licenciada. Muchas gracias. ¿Alguien más que haga falta en la asistencia para que podamos agregar? Vamos a ver, Hernández Romero. Ya lo agregué. Y bueno, vamos a comenzar entonces. No sé si los grupos de exposición ya están listos.
Alguien en el chat. ¿Dónde? Ok. Ok. ¿Están ya listos los grupos para poder exponer? Sería el grupo de Reina, Gabriela, Diana y Kevin. Sí, Lixi, estamos listos. Ok. ¿Tienen presentaciones para poder colocarlas aquí en la pantalla? Sí, la compañera Gaby las va a presentar. Ok, perfecto. Bueno, les voy a dar las indicaciones generales mientras ustedes se preparan para poder comenzar. Como les había mencionado, habíamos definido que para el día de hoy íbamos a hacer el contenido, íbamos a desarrollar el contenido de la semana 12, que es sobre la adopción. Y al final de la sesión vamos a tomarnos unos 20 minutos para hacer como una introducción al tema, debido a que este tema de la adopción es un tema que se le ha asignado a un grupo, que sería el último que nosotros vamos a tener. Por lo tanto, solamente se va a hacer como una forma introductoria. Vamos a hacer como un abordaje bastante somero del tema para que los compañeros, y al momento en que ellos expongan también, ya vamos a hablar de lleno sobre ese tema. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con el tema de voluntad procreacional, y el siguiente grupo nos hablaría sobre las nuevas formas de reproducción humana y maternidad subrogada. Este grupo, que sería el de voluntad procreacional, como les mencionaba, está formado por Reina Arévalo, Gabriela García, Diana Álvarez y Kevin Espinosa. En este caso, son dos personas las que van a exponer, tienen 40 minutos el grupo completo, es decir, 15 minutos cada uno de los expositores y 10 minutos para las preguntas, 5 minutos para cada una de las personas que voy a evaluar. Se va a realizar la exposición y posteriormente, si hay preguntas por parte de los compañeros, vamos a aprovechar ese momento para que las puedan hacer. Y luego yo le voy a hacer preguntas directamente a cada una de las personas que hacen falta, es decir, a los otros dos integrantes del grupo, para que así se puedan ganar la nota del parcial. La idea es que con esta exposición se pueda ir entendiendo estos temas de los cuales ya hemos comenzado a hablar, pero hay otros términos y otras cuestiones, por ejemplo, la maternidad subrogada, es poco lo que hemos hablado de eso, y esperaríamos que con la exposición de los compañeros, pues ya vaya quedando claro el tema. En este caso, esperaría participación de los demás compañeros que hagan preguntas, porque recuerden que también es parte de la dinámica que vamos a tener en esta clase. Así que vamos a escuchar a los compañeros. Como les mencionaba, tienen 40 minutos todo el grupo para realizar la exposición. No sé quién va a comenzar. ¿Quién va a Yo, exponer? licenciada. Buenos días. Ok. Yo. Kevin. Ok, buenos días. Perfecto. Vamos a escuchar entonces al compañero Kevin y a los demás integrantes para que podamos comenzar con la actividad. Les ruego a los demás compañeros que pongan atención, que cierren sus micrófonos, y los dejo entonces a ustedes para que comiencen con la exposición. Solo si me pueden confirmar si se escucha bien, por favor. Sí, le escuchamos bien. También la presentación se puede ver. Sí, se oye bien. Ok. Gracias. Ok. Buenos días, licenciada y compañeros. Para comenzar, como ya saben, mi grupo está conformado por Diana Esmeralda Álvarez Romero, Reina de la Paz Arevalo Andrade, y Gabriela Elizar García Hernández, y mi persona Kevin Antonio Espinosa Orellana. Como grupo número 1 nos corresponde hablar sobre el tema de la voluntad procreacional. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor, Gabriel? En primer lugar, es necesario comenzar definiendo la misma para abarcar todo el contenido de este tema, y por ende la sentencia 1055 de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia dice que la voluntad procreacional consiste en el deseo de asumir a un hijo como propio, aunque no lo sea. Y como dentro de este tema también se involucra la diseminación artificial, también menciona que el padre aparente es quien manifiesta el consentimiento que involucra su voluntad de ser padre, las ansias de la responsabilidad procreacional y la asunción del ejercicio de la paternidad social y psicológica, pero sin el nexo biológico. Y tomando en consideración otros conceptos,
en palabras de María del Carmen Valdés Martínez, dice que la voluntad procreacional es el consentimiento expreso de los usuarios o de las partes a través de la procreación médicamente asistida. Y en palabras de Romina, la voluntad procreacional se toma como el ánimo o intención que posee una persona para procrear. Y como pueden ver, este último concepto tiene que ver más que todo desde el punto de vista biológico, porque dice con el ánimo o intención que posee una persona para procrear, es decir, desde la unión sexual. Pero para manifestar tal voluntad no significa que siempre tendrá esa calidad para llevarse a cabo. Y por dicha razón, en los anteriores conceptos lo tienden a manifestar desde el punto de vista de la inseminación artificial, porque no siempre para expresar tal voluntad procreacional tendrá que existir la unión sexual. Puedes pasar la diapositiva, por favor. Gracias. Dentro de los antecedentes históricos lo enfocamos más a las técnicas de reproducción humana asistida, por la razón que a partir del inicio de estas técnicas empezó a tener relevancia tal situación en el derecho. Pero hay que dejar en claro que aquí en El Salvador, de manera en específico, no hay un dato histórico evolutivo de tales técnicas, y lo más cercano de hacer un conteo histórico solo tenemos que la inseminación artificial, perdón, se empezó a practicarse allá por 1985 por doctores como José Roberto Bonilla Enrique y Carlos Humberto Bonilla Colorado. Pero aquí en El Salvador desde hace mucho tiempo y hasta en la actualidad, mujeres solas no puede llevarse tal práctica, porque uno de los requisitos de carácter formal es que debe estar la pareja en conjunto, deben estar casados o mantener una relación estable. Pero en palabras del doctor Carlos Humberto Bonilla, este decía que en su clínica no aceptaba dichas prácticas en mujeres salvadoreñas por sí solas, pero sí de otros países como por ejemplo de nacionalidad francesa, sueca y argentina, que Argentina es un claro ejemplo que tiene totalmente regulado estas situaciones porque posee aquel carácter más permisivo que El Salvador. Pero no seguiré explicando más de esto porque se lo dejaré en manos de mi compañera Reina. Pero mencionar este dato es importante, ya que en cierta medida siempre se pone en juego la voluntad procreacional del hombre y siempre se ve el lado volitivo de este, pero también es necesario considerar la voluntad de las mujeres para someterse a tales técnicas por sí solas. Y de carácter general, desde que se empezaron dichas técnicas a manifestarse, o a manifestarse la voluntad procreacional en dicha fuente, como requisito siempre se ha tenido que solo se realizaran en parejas casadas o que convivan en unión de hecho, también que se hayan sometido a los exámenes médicos pertinentes, y un requisito muy importante es que se hayan agotado las opciones para la obtención de un embarazo. También que se hayan sometido a un estudio socioeconómico, y entre otros requisitos está que la mujer sea mayor de 18 años y menor de 35, que el hombre sea mayor de 18 años y menor de 50. Y por último, que estén informados ambos del procedimiento firmando la hoja del consentimiento informado. Y los requisitos que se requiere para el donante, en primero que sea anónimo, que sea informado del procedimiento y condiciones del mismo, que firme la hoja del consentimiento informado, que sea mayor de edad y de fertilidad aprobada, que sea de la misma raza y también mismas características parecidas a las de la pareja, que el grupo sanguíneo del donante sea el mismo de la esposa o del marido y que no se encuentren antecedentes de enfermedades de transmisión sexual. Ahora bien, dentro de los aspectos doctrinarios existen fuentes de filiación donde se puede manifestar la voluntad procreacional. En primer lugar, se encuentra la filiación por naturaleza, que más que todo tiene que ver con aquella filiación del vínculo existente entre padres e hijos, que tiene normalmente como presupuesto determinante el vínculo biológico. Y empezar con este tipo de filiación es dirigirnos a la historia, ya que en tales tiempos, desde el punto de vista restrictivo de la filiación, solo se contemplaba la voluntad procreacional por el mero aspecto biológico. Y como principal característica solo se tomaba en cuenta la relación que unía procreantes y procreados. Sin embargo, como repito, esta filiación era la primera y única fuente que se mantenía, pero con el paso del tiempo también tuvieron que aceptar una nueva fuente, y esta es la filiación por adopción. Y esta filiación adoptiva es aquel acto en virtud de la cual y mediante sentencia judicial se crea en esta persona
no ligadas por lazo biológico, un lazo de parentesco idéntico al de la filiación consanguínea, con el propósito de que los niños por diferentes situaciones eh, no tienen aquella protección de su familia, el Estado pueda conceder ciertas posibilidades para que una familia, siguiendo los parámetros, pueda darse la adopción de un niño o adolescente, que desde el punto de vista de los conceptos, este reúne ciertas características en este apartado, como por ejemplo tener la voluntad de someterse al proceso en conjunto con su pareja, que claramente ambos deben expresar dicha voluntad para que alguien que biológicamente, que no es su hijo o hija, pueda por un vínculo jurídico tener aquella filiación de padres e hijos. Ahora bien, por último se encuentra la filiación por técnicas de reproducción humana asistida, que esta última fuente de filiación, la sentencia antes mencionada con referencia a 1055 de la Sala de lo Civil, la considera como filiación civil. Y es que dentro de las técnicas de reproducción humana asistida, lo que se pone en juego es el elemento volitivo, es decir, la plena voluntad de las partes reconociendo tal acto y haciendo lo propio, porque esto le constituye el deseo, más bien el derecho a los adultos a ser padres, que esto está vinculado también con el derecho de la autonomía personal, la privacidad y la intimidad, que con ello se manifiesta y se consolida la voluntad procreacional como concepto jurídico. Por ello, adquirir cualquiera de las fuentes se necesita principalmente la voluntad de los contrayentes. Es más, es la esencia de todo acto humano y jurídico, solo que en este tipo filial adquiere y reúne rasgos peculiares que la ley exige, como por ejemplo, en la procreación natural, claramente los progenitores participan voluntariamente. Con respecto a la adopción, también hay voluntad en el sentido de incorporar al niño, niña o adolescente a la familia o al matrimonio, pero dentro de la técnica de reproducción humana asistida, la voluntad procreacional que se debe manifestar es a través del consentimiento requerido legalmente, pero debe hacerse previo al nacimiento, porque cuando se da por donante de material genético, el que va a registrarse como padre no será el donante, sino la pareja de la mujer reconociendo su voluntad procreacional antes del nacimiento por el deseo de aceptar un niño o niña que no tiene nexo biológico genético con este y por tanto se consumará desde el instante en que esta persona en el registro quede como padre de la niña o niño. Pero hay que tener cuidado porque en estas técnicas es muy importante que ambos como pareja estén de acuerdo y expresen su voluntad, porque de ser lo contrario se puede llegar a exigir el incumplimiento de dicha paternidad. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? Gracias. También existe una teoría que se involucra en este tema llamada teoría de los actos propios. Esta teoría es importante dentro de este tema en el sentido que tiene un significado bastante relevante, pero ustedes se van a preguntar, ¿por qué lo es? Bueno, lo es porque esta teoría está enfocada a una frase que está escrita en latín, pero como yo no sé latín, no se lo voy a leer, pero sí les voy a decir el significado. Y esto significa que ir en contra de la propia acción no es válida. Y la protesta contra una acción contraria no es válida. Y esto se relaciona con lo que les estaba diciendo anteriormente, porque hay casos donde existe el consentimiento del marido, pero después niega la paternidad. Y por tanto a esta persona se le limita la impugnación de la paternidad en razón del acto contrario a la buena fe y por abusar del derecho que se le ha concedido. Porque la voluntad procreacional inicia cuando el marido marca su compromiso como padre en la aceptación, porque de ser lo contrario y proponer la impugnación de la paternidad, de este modo se está vulnerando el principio de buena fe y el derecho no puede desatender o pasarlo por ajeno a estos actos, ya que está ligado a la teoría de los actos propios y esto significaría cumplirlos con buena fe. Porque aquí no se está jugando con que ahora quiero ser padre y mañana no, porque hay un niño o niña nacida que el derecho le demostrará la mayor protección de sus derechos, ligado al derecho de identidad, como también su bienestar dentro de una familia. Entonces, esa sería mi participación. Muchas gracias, lo voy a dar con mi compañera Reina.
Buenos días. Seguido de lo que nos presentaba el compañero Kevin, entendemos que la voluntad procreacional en sí consiste en el deseo de asumir a un hijo como propio, aunque este no lo sea. Ya que, por ejemplo, en el caso de la inseminación artificial, el padre aparente es quien manifiesta el consentimiento, informado que involucra su voluntad de ser padre. Por lo que resulta importante, ¿verdad?, ver en nuestro ordenamiento jurídico cómo este se podría ver regulado. Y es que como ley primaria tenemos la Constitución en el artículo 36, que este en sí no regula, una ley específica sobre la voluntad procreacional, pero sí señala que la ley determinará la forma de investigar y establecer la paternidad, lo cual nos remite al Código de Familia. ¿Podrías cambiar la diapo, Gaby, porfa? Que nos remite al Código de Familia, en el que encontramos los artículos 135, el cual este nos expresa que la paternidad se establece por disposición de la ley, por reconocimiento voluntario o por declaración judicial. Y el artículo 149 nos dice que la paternidad será declarada por el juez cuando resulte de la manifestación expresa o tácita del pretendido padre. Por lo que consideramos que en el tema de la voluntad procreacional, al no existir en sí una ley específica que lo regule dentro de nuestro ordenamiento jurídico, esto de cierta manera viene siendo como que un problema de interpretación, ya que tenemos el artículo 134 del Código de Familia, el cual expresa que la filiación puede ser por consanguinidad o por adopción. A lo que, tomando en cuenta como referencia la sentencia 1055, este artículo no dice en sí que las únicas fuentes de filiación sean la consanguinidad y la adopción, ya que este precepto señala en forma amplia que la filiación en sí puede ser por consanguinidad o por adopción y no excluye de cierta forma otras formas de filiación. Aclarado que el artículo 135 indica que entre las formas de establecer la paternidad, como antes lo había mencionado, se encuentra el reconocimiento voluntario. Y por último, apoyándose en la doctrina, la sala afirma que en la voluntad procreacional puede comenzar a exteriorizarse antes del hecho biológico y sin necesidad que haya unión sexual entre las partes. De que a pesar de la ausencia del acto copulativo, la voluntad procreacional determina el vínculo filial paterno, a ser reconocido el hijo por el padre, lo cual se conoce en la doctrina como la teoría de responsabilidad procreacional. ¿Puedes cambiar la diapo, Gaby, por favor? Pero ahora bien, tenemos que destacar el hecho de que en este proceso no se puede dejar de lado los derechos del menor con respecto a su bienestar, por lo que los tratados internacionales, en este caso la Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 3 nos señala que los estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley. Con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. Asimismo, en el artículo 7 nos indica que el niño será inscripto, inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a que una nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos, lo cual nos da a entender que en un proceso en el cual se vean implicado el reconocimiento de la maternidad o paternidad, siempre en especial se tiene que velar por lo que es más adecuado para el menor. Es decir, brindar una solución en la cual el menor no quede de cierta forma desamparado. También tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en el artículo 10 nos dice que se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición, lo cual consideramos que tiene referencia a cuando el menor es asentado y en la partida de nacimiento no se especifica en sí el grado de filiación del menor o no se ven reflejados datos de los que se puede inferir el carácter en sí de la generación. Siguiente diapo, porfa, Gaby.
Con respecto al derecho comparado, primeramente tenemos la ley sobre técnicas de reproducción humana asistida de España, que en el artículo 7, sobre la filiación de los hijos nacidos mediante técnicas de reproducción asistida, nos dice que la filiación de los nacidos con las técnicas de reproducción asistida se regulará por las leyes civiles, a salvo de las especificaciones establecidas en los tres siguientes artículos. Y es que sigue hablando que en ningún caso la inscripción en el registro civil reflejará datos de los que se puede inferir el carácter de la generación. El artículo 8 de esta misma ley, que habla sobre la determinación legal de la filiación, nos habla de que ni la mujer progenitora ni el marido, cuando hayan prestado su consentimiento formal a la determinada fecundación con contribución de donantes, podrán impugnar la filiación matrimonial del hijo como consecuencia de tal fecundación. Asimismo, tenemos la Ley Nacional de Fertilización Humana Asistida de Argentina, que habla en el artículo 18 que sobre la filiación, que las personas nacidas mediante el uso de técnicas de reproducción humana asistida son hijos de la mujer que los diera a luz y del hombre o de la mujer que ha prestado su consentimiento previo. Asimismo, en el artículo 19 dice que las personas nacidas mediante técnicas de reproducción humana asistida, con la utilización de gametos aportados por terceros, en ningún caso podrán reclamar a los aportantes derechos vinculados a la filiación. Por lo que vemos que actualmente dentro del derecho comparado, si hacemos referencia a nuestra legislación salvadoreña, aún no existe una disposición legislativa en sí que establezca como tal la voluntad procreacional como medio de un vínculo parental en todos aquellos casos que sean sobre reproducción asistida. A diferencia, claro está, de Argentina y España, donde evidentemente la voluntad procreacional ya es un hecho legal, donde ambos en sí protegen la identidad del donante. Ya que si bien no hay una base legal específica de tal acto, hay jurisprudencias que nos pueden aportar información interpretativa acerca de este caso, como lo es la referencia 1055 de la Sala de lo Civil, la cual nos ofrece conceptos doctrinarios e interpretativos, tomando a la voluntad procreacional desde diferentes perspectivas, las cuales han sido de utilidad para en sí como que comprender dicho tema, ya que no cabe duda que la voluntad procreacional puede ser establecida en un futuro dentro del transcurso del tiempo, ya que cada vez se presentan nuevos métodos de poder engendrar y darle la oportunidad a distintas familias para que éstas puedan procrear un hijo. Y es que, como sabemos, la ciencia poco a poco va avanzando, por lo cual surgen diferentes técnicas de reproducción asistida en las cuales consideramos que el derecho debería también de apegarse a estas evoluciones, a este tipo de evoluciones, ya que si bien son situaciones que se ven en nuestra sociedad actual, por lo cual se considera que el derecho igual debería regular estos casos apegándose a lo que la sociedad vive actualmente. Por lo que se nos presenta la pregunta de cómo se establece la filiación por voluntad procreacional. Y es que con el avance científico, la doctrina nos ha enseñado que existe una tercera clase de filiación llamada filiación civil, que ésta puede adherirse a las diferentes técnicas de producción humana asistida, como la inseminación artificial, la fecundación in vitro y muchas situaciones más, pero que en nuestro ordenamiento jurídico no se encuentran reconocidos expresamente. Por ello, el concepto de tal voluntad consiste en el deseo de asumir a un hijo como propio, aunque éste no lo sea. Y tratándose de la inseminación artificial heteróloga, el padre aparente manifiesta el consentimiento de ser padre, las ansias de la responsabilidad procreacional y la asunción del ejercicio de la paternidad social y psicológica. En cambio, el padre excluido en este caso es aquel que, producto de esa técnica de reproducción, ha donado su material genético, sin compromiso o responsabilidad de asumir la paternidad. Dentro de esta sentencia, la Sala expresa que el artículo 134 del Código de Familia no especifica como tal que haya únicamente dos maneras de filiación,
como lo pueden ser la adopción y la consanguinidad, ya que este precepto puede ser puede tener un nivel interpretativo más amplio, no pudiendo excluir otras maneras de filiación, ya que como tal podemos encontrarnos con diversas maneras de filiación, por ejemplo, el reconocimiento voluntario y la decisión judicial manifestado por ello, lo cual se encuentra mencionado en el artículo 135 del Código de Familia. Asimismo, de manera doctrinal, la jurisprudencia nos aporta que la voluntad procreacional puede comenzar a exteriorizarse antes del hecho biológico mismo y sin necesidad que haya unión sexual entre las partes. Entonces nos da a comprender que aunque no haya el acto sexual como tal, el hecho de confirmarse una voluntad procreacional, es decir, que exista un consentimiento entre las partes, nos determina el vínculo filial paternal a ser reconocido el hijo por el padre. Conociéndose esta teoría, como la que se mencionaba anteriormente, la teoría de la responsabilidad procreacional, haciéndose presencia en el artículo 135 del Código de Familia. En estos casos, aparte de solucionar tal conflicto, uno de sus puntos principales es velar por los derechos del niño para que éste no se quede desamparado. Y es que en este tipo de casos, aparte de tomar en cuenta la paternidad o la maternidad, también se tiene que velar por los derechos del niño, ya que éste, por ley, no puede quedar desamparado, no puede quedar sin un padre o alguien que vele en sí por su seguridad. Y esta ha sido toda nuestra presentación. Muchas gracias por escucharnos. Ok, muchas gracias a ambos, tanto a Reina como a Kevin. Le felicito porque en realidad ha sido una muy buena exposición, sobre todo la parte de las teorías, que creo que eso es lo más útil o lo más significativo de la parte de la voluntad procreacional, en el sentido de que podamos entender la utilidad que tiene la voluntad procreacional como una fuente de vinculación de filiación. En este caso, recordemos que más allá de estos temas médicos, de estos temas emocionales que puedan llegar a ser parte del tema de la voluntad procreacional o de los diferentes temas que vamos a ir viendo, más allá de eso, lo que nos interesa es el derecho, la forma de poder establecer la filiación. Y a través de esas teorías que nos han explicado los compañeros, queda claro que más allá de este vínculo, como lo menciono, emocional, esta voluntad de querer ser padre o ser madre, de lo que nos dice la sentencia también, que ya la habíamos visto en la clase, más allá de esto se trata de poder establecer de forma legal esta paternidad o esta maternidad y de esta manera poder garantizar derechos. Entonces, no sé si hay alguno de los compañeros o compañeras que tenga alguna pregunta para el grupo y podamos aprovechar este momento para poder hacerlo. Bueno, si no, no sé si está por ahí la compañera Gabriela y Diana para poder responder a las preguntas. Buenos Sí, días, licenciada. presente, sí. Ok, perfecto. Bueno, ya que retomamos un poco ahí el tema, una de las preguntas que puede llegar a surgir respecto de la voluntad procreacional es que si solamente es necesaria la existencia de la voluntad. No sé si alguna de ustedes, por favor, cuando me respondan, me dicen su nombre antes de contestar. Y bueno, la pregunta es esa, ¿realmente solo es necesaria la voluntad respecto de este tema de la voluntad procreacional para poder establecer esta afiliación? ¿Podría responderla yo, licenciada? Ok, dígame su nombre. Diana, Ok, Álvarez. Diana, díganos. Perfecto. Algo muy importante que dijo el compañero Kevin es de que a veces no simplemente es necesaria la voluntad, sino que si se llega, digamos, de alguna forma a legalizar en nuestro país, serían tomados en cuenta varios requisitos, como por ejemplo lo que mencionaba del estudio socioeconómico, entre otros aspectos, ya que sabemos que vendría a ser como un tema bastante delicado, por lo mismo de lo que mencionaba dentro de las teorías,
que decía de que una de ellas era el hecho de la responsabilidad procreacional, donde, digamos, pueda existir el hecho de que una persona un día quiera ser padre y al siguiente día no. Entonces, creo que es un tema bastante delicado donde además de la voluntad tiene que haber como bastante responsabilidad de ambos y deben cumplir como bastantes requisitos que nos planteaba el compañero. Ok, perfecto, Diana. ¿Podría agregar algo más, licenciada? Mi nombre es Perfecto, Gabriela. sí, está bien. Bueno, Perfecto, Gabriela. la voluntad es algo importante de parte bueno, si es en una pareja, tanto de la esposa como del esposo, pero también mencionaba el compañero de que, por ejemplo, en nuestro país, y quien practicaba aquí estas técnicas era el doctor Carlos Bonilla. Entonces, él mencionaba de que lastimosamente aquí para madres solteras no se podía, sino de que era necesario también tener una pareja estable, porque aquí en El Salvador somos bastante tradicionalistas con las familias, entonces como que es muy importante que se tenga el apoyo de ambas personas, tanto como del padre y de la madre, para darle todo lo necesario al hijo. Entonces creo que también es importante que cumplan con ese requisito de una familia estable y heterosexual, ¿verdad? Ok. Estos requisitos de tener una familia que sea estable y heterosexual, pues es bastante subjetivo y vamos a ver también si eso se toma en consideración al momento de la adopción, porque ese tema es bastante criticable y discutible, pero de eso vamos a hablar ya cuando estemos allá hablando de la adopción. Ahora bien, ¿existe alguna diferencia o es lo mismo hablar de voluntad procreacional al término parentalidad voluntaria? ¿Será lo mismo? Y ya cuando ustedes me respondan, perdón, les voy a explicar por qué les hago esta pregunta. No sé si alguna de las dos quiere contestar. Si es lo mismo la voluntad procreacional a la parentalidad voluntaria. Lig, bueno, por lo que comprendo, creo que pueden ser diferentes cosas, porque vaya, por ejemplo, acá la voluntad parentaria es algo que ya es legal y, por ejemplo, una pareja, digamos que su esposa ya tiene un niño y digamos de que el esposo tiene como esa voluntad de poder reconocer al niño como su hijo, ponerle su apellido entre esas cosas. Entonces siento de que sí puede ser diferente. Ok, la compañera no sé si quiere agregar algo. Sí, bueno, según lo investigado, y puede que esté en lo incorrecto, usted me corrige si no es así, pero la voluntad procreacional creo que está relacionada a la manifestación de una persona de poder procrear, pero tal vez no de tener eh, esa parentalidad voluntaria. Y en cambio, la otra, la parentalidad voluntaria, es como sí quererse hacer cargo del niño, pero tal vez no haber podido contribuir biológicamente. Ok, perfecto. Les hago esta pregunta porque durante la exposición se habló un poco sobre el reconocimiento voluntario de paternidad, que esto es una figura distinta a la voluntad procreacional. ¿Por qué? La voluntad procreacional, perdón, implica, como ya lo había mencionado la compañera Reina, que al momento de que se realizaba, según la sentencia, se iba a realizar esta inseminación artificial, o sea, la inseminación a través de las técnicas de reproducción humana asistida, la voluntad ya existía previa a este proceso, lo que significa que antes de la procreación como tal, ya existía la voluntad de esta persona de ser padre. Por lo tanto, esto ya es
A esto se le llama obviamente voluntad procreacional. Sin embargo, la parentalidad voluntaria implica el hecho de que una persona puede reconocer voluntariamente a un hijo que no es suyo. En términos sencillos, la voluntad procreacional implica esta idea de que sea por utilizando su material genético, sus gametos, se pueda procrear a un hijo que no existe todavía, pero que se tiene la voluntad de que así sea. En cambio, con la parentalidad voluntaria implica el reconocimiento de este hijo que ya ha nacido, que puede que no sea suyo, porque en muchos casos nosotros hemos visto en la realidad de que hay hombres que pueden tener una relación con una mujer que está embarazada de un hijo que no es de ellos y al momento del nacimiento lo reconocen como suyo. O también a través del matrimonio también se puede dar este reconocimiento de un hijo que no es suyo y que no tiene una filiación paterna establecida en la partida de nacimiento. Entonces estamos hablando de términos diferentes. Solo quería hacerles esta pregunta para poder hacer esta diferencia para los demás compañeros, porque el reconocimiento voluntario de paternidad no es un término asociado a la voluntad procreacional, son términos distintos debido a que el reconocimiento voluntario se hace de forma judicial o directamente el reconocimiento en el asentamiento de este bebé, pero es un término aparte, porque la voluntad procreacional implica el hecho anterior siquiera a la procreación de este bebé, pero de querer tener este hijo, de querer ser padre o ser madre, ya sea por técnicas de reproducción humana asistida o por alguno de los demás métodos que se pueden realizar. En este caso, creo que también para que les quede claro a los demás, trato de hacer como un resumen de esta parte porque el tema es un poco extenso también, pero regresando a las preguntas que les iba a hacer a las compañeras, podemos hablar entonces de que esta voluntad procreacional implica una desgenetización o desbiologización de la filiación. Podríamos hablar de eso, o sea, de que la voluntad procreacional trae consigo esta desbiologización de la filiación. No sé si alguna de las compañeras quiere contestar. Licenciada, usted hace referencia a que con ¿cómo? Repita la palabra, por favor. O sea, que ya no es algo biológico, que ya no es algo genético o que únicamente va a ser determinado por algo biológico o genético. Es que considero, y según lo que hemos investigado, que puede existir de ambas maneras. O sea, hay voluntad procreacional si alguien puede contribuir con su material biológico, igualmente si no puede, porque puede ser de que alguien no pueda y quiera tener hijos, pero de igual manera tiene esa voluntad procreacional. Ok, muy bien. Y bueno, este tema de voluntad procreacional, como lo ven, solamente tenemos un precedente en nuestro país. Y una última pregunta que les quiero hacer, que cualquiera de las dos puede contestar, es que si un único precedente puede ser suficiente para considerar que esta es una nueva fuente de filiación. Considero de que puede ser que sí, licenciada, ya que como bien nos lo mencionaba nuestra compañera Reina, de que viene a abrirse como a un proceso más como interpretativo y pues no sería como algo tan cuestionable si más adelante la voluntad procreacional llega a ser legalizada en nuestro país, ya que sabemos los métodos para que una persona pueda tener un hijo se van actualizando con el tiempo, ya que sabemos de que hay varias familias las cuales no pueden tener un hijo o varias mujeres de que desean ser madres, ¿verdad? Aunque se encuentren solteras. Entonces considero de que esto
puede llegar a ser algo bastante útil si en nuestro país se llegara como ya sea a legalizar o a formalizar del todo. Ok, perfecto. Y bueno, con eso ya finalizamos con las preguntas para darle también tiempo al otro grupo. Le agradezco mucho a Reina, a Kevin, a Gabriela y a Diana por la exposición y por la defensa de las preguntas que les he hecho. Y vamos a pasar con el siguiente grupo, que sería las nuevas formas de reproducción humana y la maternidad subrogada. Este es el grupo de David Rivera, de Noé Parada, de Diego Herrera y de Carlos Romero. No sé si ya están listos. Buenos días, sí, licenciada, ya estamos listos para pasar a exponer. Ok, perfecto. Bueno, solo vamos a esperar entonces que puedan colocar las diapositivas y que me digan si ya están listos para poder pasar. Como les mencionaba, estos temas los hemos visto de manera bastante somera dentro de los temas anteriores y la mayoría, bueno, los primeros temas tienen que ver sobre filiación, porque ese tema es bastante importante y también posiblemente vamos a tomar una clase de o sea, del salirnos un poco de la planificación porque preferiría poder tener una clase respecto de algunos procesos de familia que no están considerados dentro del descriptor de la materia, pero que sí me interesa que ustedes conozcan, porque la práctica les va a servir, sobre todo la parte de las adecuaciones de nombre, las rectificaciones, la parte que tiene que ver con los establecimientos subsidiarios de nacimiento, de defunción, etcétera. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuánto es el tiempo que se tarda? Si puede ser vía judicial, notarial, administrativa, etcétera. Porque me interesa que ustedes aprendan qué van a ir a hacer a la práctica, que entiendan la teoría respecto de todo esto que estamos viendo, pero que todo esto que que estamos hablando en las clases, que estamos desarrollando, les sirva para algo. Entonces vamos a tomar solamente una clase para poder hablar de eso y pues yo les avisaría para que ustedes también tengan ahí su código listo para que puedan hacer ciertas preguntas que tal vez ustedes tienen alguna duda, alguna vez les han preguntado y así. Entonces, nada más les quería hacer saber eso para que ustedes lo tengan en consideración. Así que nada más me avisen entonces el grupo si ya está listo para poder comenzar con la exposición. Sí, licenciada, solo vamos a esperar a que el compañero Noé presente las diapositivas para poder comenzar. Ok, no hay ningún problema, no se preocupe. Si tienen algún problema para poder colocar las presentaciones, si quieren me las pueden mandar a mí en WhatsApp y yo las puedo proyectar acá. Entonces se lo voy a mandar a usted ahorita, licenciada, si nos puede hacer el favor. Ok, no hay ningún problema. Bueno, gracias. Ya se Ok, ahorita les voy a compartir la pantalla, permítanme. Creo que ya lo van a poder ver en pantalla. Me confirman, por favor, si lo pueden ver.
Sí, ya está, licenciada. Ok, perfecto. Me van avisando entonces al momento en que quieran pasar la diapositiva. Y si están listos, ya pueden comenzar. Bueno, entonces comenzaremos, licenciada. Buenos días a todos, compañeros y compañeras. Mi nombre es Decinto Rivera Vázquez. El día de ahora, junto a mis compañeros Diego Alejandro Herrera Navarro, Noé Pompilio Parada Medrano, Carlos Rafael Hernández Romero y Carlos Luis Conde Salvador, vamos a hablarles acerca del tema de las nuevas formas de reproducción humana y la maternidad subrogada. Pues bien, yo comenzaré hablándoles acerca del tema de la reproducción humana. En la siguiente lámina podemos ver ese tema. Y según Raimundo Canales Fuentes, dice que la reproducción humana es un acto sexual. Existen dos sexos, los cuales se diferencian en virtud de la especie, los cuales producen células reproductivas a las que se les conoce como gametos. En el caso del hombre son los espermatozoides, en el caso de la mujer son los óvulos. La unión de estas células da como resultado la creación de un nuevo ser humano a través de un procedimiento que se le conoce como concepción. Y ante esto, quiero decir que mediante un enfoque meramente biológico, los seres humanos alcanzan la madurez reproductiva en la pubertad, en el sentido de que estos ya son capaces de producir los gametos anteriormente mencionados, además de que se empiezan a segregar las hormonas sexuales. Aunque para poder producir la concepción es necesario el depósito de fluido seminal en la vagina para que posteriormente los espermatozoides puedan nadar a través, o desplazarse, mejor dicho, a través del tracto genital femenino, pasando por el útero hasta llegar a las trompas de falopio, que es donde se va a producir la unión celular. Es acá en la cual el espermatozoide tiene que penetrar unas capas externas del óvulo, momento en el cual este mismo va a producir ciertas reacciones bioquímicas para que una vez que un espermatozoide haya conseguido entrar, ninguno otro pueda hacerlo. A este proceso se le conoce también como fecundación. Posteriormente, el óvulo, que pasará a ser un cigoto, que es un óvulo fecundado, va a recorrer hacia la matriz, que es donde se va a sentar para que se produzca la gestación. Ese es el proceso normal que podríamos nosotros presenciar en el embarazo. Sin embargo, existen algunas situaciones en las cuales este proceso natural no puede ser realizado de la manera tradicional, por lo que es ahí donde entra el tema de la reproducción humana asistida. Siguiente lámina, por favor. Pero, ¿qué es la reproducción humana asistida? Bueno, siguiendo con el autor anteriormente citado, nos dice que son todos aquellos procedimientos que nos permiten unir un espermatozoide con un óvulo, pero usando otro medio que no sea exactamente la reproducción sexual. Y aunque esto podría parecer una práctica novedosa o una práctica que se utiliza o que se empezó a utilizar en tiempos recientes, lo cierto es que las técnicas de reproducción humana asistida tienen unos antecedentes históricos bastante antiguos. Y eso lo podemos ver en la siguiente lámina, en la cual presentamos algunos de esos antecedentes. Y es que el primer caso registrado de una inseminación artificial realizada con éxito fue llevada en el siglo XV. Claro, no fue realizada en seres humanos, sino que fue realizada con perros. Luego, posteriormente, la historia reconoce a finales del siglo XVIII al cirujano escocés John Hunter como el primero en llevar a cabo una inseminación artificial en seres humanos exitosa. La historia nos dice que fue de un comerciante de la época quien padecía una malformación física que hacía que este tuviese la uretra en la parte de abajo del pene y no en la punta del glande, que es donde normalmente se tiene. Por lo tanto, este no podía tener descendencia de manera normal. Por lo que John Hunter lo que hizo fue tomar una muestra de semen de este hombre y ponerla directamente en el útero de su pareja, dando como resultado un embarazo sano. Luego, en el año de 1884 se da el primer caso de segmentación usando el semen de un donante para poder producir un embarazo. Es el caso de una mujer en Estados Unidos quien padecía problemas de esterilidad y se utilizó el semen de un joven estudiante que era un donante
para poder producir el embarazo. Entonces, estos antecedentes, más otros estudios que se realizaron, como por ejemplo la prueba postcoital, la cual básicamente consistía en analizar el movimiento de los espermatozoides a través del moco cervical para así poder determinar cuáles eran las anomalías que de alguna manera influían en este. Es decir, ver si los espermatozoides en un primer lugar no eran capaces de moverse libremente o si quizás era este moco que era muy espeso y no dejaba pasar o era muy ligero, por decirlo de alguna manera, y no permitía que este se moviera adecuadamente. También se realizó otro estudio en el cual se analizaba el ciclo menstrual de 28 días de las mujeres para intentar determinar en qué momento era que ellas estaban más fértiles. Siendo que el resultado dio que la fertilidad máxima está en un plazo entre el día 11 y el día 14 a partir del primer día de flujo menstrual, que es la fecha en la que ocurre la ovulación. Entonces, todos estos aportes fueron bastante importantes, puesto que iban perfeccionando la realización de las técnicas de reproducción humana asistida. Ya un gran aporte que se dio fue en el año de 1950, que fue cuando se empezó a utilizar la criogenización, que no es más que el congelamiento en nitrógeno líquido y posterior descongelamiento de muestras de semen, que se utilizan donantes para ello, con el objetivo de poder preservarlas por una cantidad de tiempo y después poder ser utilizadas. Siguiente lámina, licenciada, por favor. Gracias. Pero volviendo al tema de la actualidad, pues Raimundo Canales Fuente nos dice que hay dos formas de clasificar estas técnicas de reproducción humana asistida, de baja complejidad y de alta complejidad. En la siguiente lámina nosotros podemos ver que exactamente las técnicas de baja complejidad son aquellas que pues tienen que ver con la inseminación, que existen tres tipos. Está la inseminación intrauterina, que es aquella en la que se colocan los espermatozoides en el interior de la matriz a través del uso de una cánula o una jeringa. Está también la inseminación heteróloga, que es aquella en la que se usa el semen de una tercera persona que tiene el rol de un donante y que se realiza en aquellos casos en el que la pareja no tiene la capacidad como para poder producir espermatozoides que tengan buena movilidad. Y esta es la inseminación homóloga, que es aquella en la que se utiliza directamente el semen de la pareja. Luego tenemos las técnicas de reproducción humana de alta complejidad, que son aquellas que giran en torno a la fecundación in vitro, que es donde se obtienen los óvulos de la mujer, se llevan a un laboratorio y ahí es donde se les deja actuar con los espermatozoides para producir la fertilización. Que esos espermatozoides pues, pueden venir del semen de la pareja o de un donante. Siguiente lámina, licenciada, por favor. Y pues ahora pasamos al tema de la aceptación legal de las nuevas formas de reproducción humana asistida. Y ante este tema quiero que tengamos en cuenta de que a pesar de que es una práctica que se realiza en el país, pues El Salvador a día de hoy carece de regulación sobre este tema. Ni en el Código de Familia ni en alguna otra ley interna se habla o bien se regula de manera positiva lo que son las técnicas de reproducción humana asistida, lo cual genera mucha inseguridad jurídica y vacíos legales, de que hay varios parámetros que son muy importantes de aclarar, como por ejemplo, cuál será el origen filiativo de ese niño respecto de sus progenitores legales, sus progenitores biológicos, cómo es que se va a llevar a cabo la técnica de reproducción humana asistida, quiénes pueden llegar a aplicar para estas, entre otros. Y es inconcebible que en un Estado constitucional de derecho pues se sigan dando estas problemáticas, debido a que, en teoría, siendo el Estado el máximo garante de derechos, no debería permitir que se realicen estos problemas y debería, al contrario, regularlas para así poder beneficiar a las personas y, en la medida de lo posible, evitar estos problemas. Luego, pues, nosotros tenemos que tener en cuenta de que es importante regularlas, pero la aceptación de las técnicas de reproducción humana asistida no solo se basa en eso, sino que también hay que adoptar al Estado con todos los medios y todos los mecanismos necesarios como para poder realizar de manera adecuada las técnicas de reproducción humana asistida, ya que ¿de qué nos serviría regularlas si los servicios médicos del país no cuentan con las condiciones necesarias como para poder preservar de manera adecuada a los gametos o no le puede brindar la atención necesaria a las personas que solicitan y a las personas que intervienen en esos procesos? Es por ello que también es muy importante adecuar una red de salud que sea idónea para poder llevar a cabo todas estas técnicas.
Siguiente lámina, licenciada, por favor. Gracias. Y ahora vamos a hablar acerca del caso de Artavia Murillo y otros, fecundación in vitro, contra Costa Rica. Esta es una sentencia muy importante promulgada el 28 de noviembre de 2012 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos hechos, en resumidas cuentas, son de que en Costa Rica, en el año de 1995, fue emitido un decreto por el Ministerio de Salud. Este decreto permitía la realización de la fecundación in vitro, lo cual pues daba muchos beneficios para las personas. Sin embargo, 5 años después, ya en el año 2000, la Sala Constitucional de la Corte Suprema costarricense declaró inconstitucional ese decreto, alegando que vulneraba el derecho a la dignidad y la vida de las personas, imposibilitando así el ejercicio de la fecundación in vitro y afectando a varias personas que entre estas 9 decidieron acudir a la corte para pedirles que les ayudara a poder realizar la fecundación in vitro, puesto que el Estado les estaba vulnerando sus derechos. Y así fue. Al final, la corte reconoció que el Estado costarricense les estaba vulnerando sus derechos y pues les permitió poder hacer la fecundación in vitro. Esta sentencia fue y es muy importante, puesto que ha brindado grandes aportes acerca de estas técnicas de reproducción humana asistida. Entre los aportes que podemos mencionar está el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las personas, que implica que todos, sin distinción alguna, tenemos derecho a reproducirnos. Y la medida que permite el cumplimiento de ese derecho para las personas que poseen algún tipo de infertilidad son las técnicas de reproducción humana asistida. Por lo tanto, es labor del Estado, como mencioné anteriormente, como máximo garante de derechos, regularlas para así poder garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas. Otro de los aportes que se hace es incluir lo que es el derecho a la igualdad y no discriminación, en el sentido de que todas las personas tienen que tener igualdad de decisión de si estos quieren o no quieren tener hijos. Igualdad que, claro, es negada al momento de prohibir las técnicas de reproducción humana asistida, porque se les está cerrando las puertas a las personas en virtud de una condición que no está bajo su control. Ellos padecen ese tipo de infertilidad, ellas y ellos padecen ese tipo de infertilidad y no por decisión de ellos. Entonces, si ellos tienen la voluntad de poder tener descendencia, la forma en la que lo pueden hacer es a través de las técnicas de reproducción humana asistidas. Entonces, si el Estado las prohíbe, nosotros ya no tendríamos igualdad, porque ya no pueden decidir libremente si quieren o no quieren. Finalmente, otro aporte que hace la Corte y que va acorde a la perspectiva de género es la prohibición de cualquier tipo de discriminación con aquellas mujeres que poseen alguna discapacidad reproductiva, en el sentido de evitar que las mujeres que no tengan la capacidad de poder quedar embarazadas sean discriminadas por alguna persona. Esto motivado por el estereotipo falso de que toda mujer tiene que ser madre y las que no puedan llegar a serlo son mujeres inferiores. Cito de testimonios que fueron alegados por las partes en el proceso. Entonces, lo que la Corte con esto busca es que aquellas mujeres que no puedan llegar a tener hijos, pues no sean discriminadas por nadie, porque ellas no están obligadas a cumplir un estereotipo que falsamente ha sido establecido en la sociedad. Y hasta acá culminaría mi participación. Los dejo con mi compañero Diego Alejandro Herrera Navarro, quien va a seguir hablándoles acerca del tema. Muchas gracias. Bueno, primeramente tengan todos muy buenos días. Yo continuaré con la exposición hablándoles de lo que es la maternidad subrogada. Para que entendamos qué es la maternidad subrogada, pues esto consiste o implica que una mujer a la cual nosotros podemos nombrar como gestante, quien es esta la persona que accede o permite gestar el hijo de otra persona u otra pareja que quiere tener una oportunidad para tener un bebé. Entonces, estos futuros padres del bebé se llaman habitualmente como padres de intención, ¿verdad? Esto generalmente. Siempre que sea posible, los óvulos y los espermatozoides serán aportados por los padres de intención, de manera que pues, si el hijo será como biológicamente suyo, ¿verdad? Y si no es posible que la madre aporte el material genético, pues se recomienda recurrir a un donante que los padres generen más conveniente. Según la OMS, la denominación de maternidad subrogada, como dice la presentación, aunque también es llamado como madre de alquiler,
madre sustituta, madre portadora, entre otras, la gestación subrogada o útero subrogado es una técnica no tradicional de reproducción asistida donde una mujer decide llevar el embarazo de una pareja que durante mucho tiempo intentó la concepción sin resultados positivos, ¿verdad? Bueno, la maternidad subrogada es como para tenerlo como en una situación ideal, es que la gestante solamente aporte el útero para mantener el embarazo y dar a luz al futuro bebé de la pareja, ¿verdad? Esto se da como, por decirlo así, un vientre de alquiler. Después del parto es entregado a los padres de intención, pero antes de todo esto, previamente debe haberse como firmado un contrato entre ambas partes, entre la madre de alquiler y la pareja, ¿verdad? Para que ésta pueda renunciar al derecho de la maternidad. Y no sé si nos hemos fijado como en series, películas, para poner de ejemplo, claro, que a veces la madre se puede llegar como hasta encariñar del bebé o los padres al ver de que el hijo tiene algún tipo de enfermedad o discapacidad, pues deciden abandonarlo. Esto tiene que estar debidamente y finamente regulado para que este tipo de situaciones no lleguen a ocurrir. Entonces, esto es como la situación ideal, vaya, tiene que estar muy regulado para que dejen de existir como este tipo de vacíos y no afectaciones hacia el bebé o a la madre. La siguiente diapositiva, por favor, licenciada. Yo en esto me guío de lo que dice el profesor Paul Beaumont, que es profesor de Derecho y Derecho Internacional Privado de la Universidad de Aberdeen, autor del libro Acuerdos Internacionales de la Subrogación, que es aquí donde nosotros podemos encontrar más información. Dice que, bueno, nos explica que en los países que se implemente la maternidad subrogada, la ley también necesita asegurar. Discúlpeme, creo que tuve una interrupción. Pero bueno, el debido, el debido tratamiento a la persona que esté, perdón, a la mujer que esté gestando a este bebé. Y también este profesor hace mención de que la debida regulación podría también como asegurar a los padres futuros que puedan ser considerados aptos para la paternidad en su país de origen. Como decía David, también hay muchos países en los cuales eso no está regulado. Y es muy difícil que los padres estén como aptos, el bebé tiene derecho a saber cómo fue que nació él, también esto tiene que hacerles unos exámenes tanto psicológicos a los padres para ver si están aptos de cuidar a un hijo y si están aptos económicamente para mantenerlo. Entonces también este profesor agrega que sin una regulación, el riesgo potencial para cualquier madre sustituta es que si el niño nace con algún tipo de defecto, los padres futuros podrían abandonarlo, o sea, lo que decía anteriormente a pesar de que es difícil recolectar evidencia de explotación. Es posible que como cualquier industria lucrativa, esto pueda abrir ese paso, vaya, a que puedan haber mujeres secuestradas, pueden haber también como un abuso hacia las mujeres, una explotación, ¿verdad? Pueden verlo como un negocio lucrativo ilegal para poder alquilar su vientre y poder ganar dinero. Entonces nosotros podemos ver como las ventajas y desventajas de esto. Entonces, la ventaja sería como darle esa oportunidad a la pareja que no puede tener hijos y la clara desventaja que puede haber un gran abuso hacia las mujeres que en dar su vientre en alquiler. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, con el pasar del tiempo han existido diferentes tipos de subrogación maternal, pero yo me guiaré en los dos más importantes, el cual el primero es la gestación subrogada tradicional o parcial. En este caso, la gestante, pues la mujer es la que aporta la carga genética. O sea, generalmente se refiere a que la gestación subrogada realizada a través de una inseminación artificial con el semen del futuro padre, aunque también podría tratarse de una fecundación in vitro. Como hemos visto en clase o en diferentes temas, es uno de los principales tratamientos para la esterilidad cuando otros métodos de reproducción asistida no han tenido ese éxito, vaya. O sea, es decir, que este es uno de los procesos más confiables y certeros en la reproducción asistida, en el cual el proceso implica el control ovulatorio, extrayendo uno o varios ovocitos o ovarios maternos, para mantener que sean fecundados por espermatozoides en un medio líquido, vaya. Entonces, para que así el óvulo fecundado pueda entonces ser transferido al útero de la mujer, que para que la mujer haya aceptado gestar al bebé y se desarrolle hasta el parto.
pero a diferencia de este, está la gestación subrogada gestacional o completa. Este consiste en que la gestante ya no cede sus óvulos para la creación del embrión que va a gestar, sino que la donación genética proviene de la futura madre o en algunos casos de una donante de óvulos. Esto es como cuando la madre quiere tener como toda la parte genética o biológica del bebé. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí nos podemos hacer la pregunta de cuándo se necesita, o sea, cuándo se necesita la gestación subrogada. O sea, con el pasar del tiempo se tenían diferentes puntos de vista de esta práctica, pero se llegaron a utilizar en mayor parte por las mujeres solteras y las parejas lesbianas. Con este tipo de alteraciones pueden recurrir a la subrogación para ser madres o por su parte los hombres también, los hombres solteros o las parejas homosexuales masculinas. Son también como un colectivo común en gestación subrogada. O sea, se conoce como la gestación subrogada por esterilidad estructural o constitucional. O sea, esto es decir que no es posible gestar con la propia anatomía masculina, ¿verdad? O sea, ya que no tiene útero. Como dice aquí la presentación, la ausencia de útero también se puede dar en un trastorno que es poco frecuente, que se presenta cuando la vagina no se desarrolla y el útero solamente puede desarrollarse de forma parcial o simplemente no se desarrolla. Esta afectación es como se presentó hasta antes del nacimiento y también se puede asociar como anomalías renales o cardíacas, impidiéndole pues quedar embarazada, ¿verdad? También existen lo que son las alteraciones o anomalías uterinas, que son las malformaciones uterinas conocidas desde hace más de 300 años, y esto es esto que da de la vida de la mujer dan origen a las alteraciones menstruales y infertilidad, provocando ya lo que sea el aborto, parto inmaduro o prematuro. Ahora están lo que son las enfermedades que impiden la gestación por suponer un riesgo para la salud de la madre o del bebé, que esto es más bien cuando el embarazo puede suponer un riesgo tanto para la vida de la mujer como para la vida del bebé, ya sea en los casos de enfermedades cardiovasculares como la hipertensión pulmonar, trastorno de coagulación, también como la trombofolias, y entre muchas otras enfermedades, ¿verdad? Como hasta la lupus, para poder proteger tanto a la madre como al bebé. También está lo que son los abortos de repetición, que esto es como una pérdida de 3 o más gestaciones consecutivas antes de la semana 20. Desde este punto, los doctores ya no dan como opción que poder dar una siguiente gestación, ¿verdad? Ya que sería muy riesgoso. El siguiente son los fracasos repetidos de la fecundación in vitro, que como decía antes, es una de las más confiables, pero no significa que sean demasiado certero, por decirlo así, ya que estas son las causas principales de un fracaso de fecundación in vitro, que cuáles son, ya sea por la edad, ya sea por los embriones, ya sea por la reserva ovárica, entre muchas otras circunstancias, ¿verdad? La siguiente diapositiva, por favor, licenciada. Ahora hablaremos de lo que son las bases legales de las técnicas de reproducción humana asistida. Como dice la presentación, primero que nada, cuando se habla sobre las técnicas de reproducción humana asistida, siempre hay que dejar bien claro que en nuestro país no existe ningún tipo de leyes o legislación, tal como decía David, el cual regule la reproducción humana asistida, como se ha mencionado anteriormente. Por lo cual se abordará el tema de las bases legales y al no existir la regulación interna, tendremos que apelar al derecho comparado, es decir, vamos a ver las legislaciones de otro país y ver cómo lo regulan otros países o el derecho internacional. Bueno, aquí en otros países, ya sea como el Reino Unido, Irlanda, Dinamarca y Bélgica, sí se permite la reproducción humana asistida, pero mientras la madre sustituta no sea remunerada. O sea, es decir, si a la madre sustituta se le da una tarifa mensual, esto se le conocería como una subrogación comercial, lo cual está muy ilegal, ya que, como mencionaba antes, al pagársele mensualmente, puede dar paso a una red de abusos hacia las mujeres, obligándolas a que queden embarazadas o que den su vientre en alquiler. Entonces, esto sería un gran riesgo, ¿verdad? Pero solo se puede recibir dinero si son gastos razonables, es decir, gastos médicos, medicina, comida, o sea, lo que sea realmente necesario, vaya, justo.
También si nos basamos en lo que es la ley internacional que trata este tipo de temas de reproducción humana asistida, pues presenta varios problemas derivados a la subrogación, ya que más bien no tanto por el bebé, sino más bien por los padres que pueden quedar como vulnerables o incluso si pueden quedar sin patria, ya que esto pueden tomarle muchos meses a los padres traer un bebé a casa que es dado a luz por una madre sustituta, ya que no necesariamente van a ser reconocidos como sus padres legales de manera automática, sino que va a ser reconocido por la madre que realmente le dio a luz, ya que no, esto no está debidamente regulado, ¿verdad? La siguiente diapositiva, por favor. Como mencionaba antes, vamos a poner en derecho comparado lo que es Costa Rica. En el caso concreto de Costa Rica, la ley de regulación de reproducción asistida fue como dictada y promulgada bajo el decreto 24029, el día 3 de febrero de 1995. Y es aquí donde se hace la regulación parcial de dicha reproducción asistida, donde este derecho nos dice que sí se autoriza la reproducción asistida homóloga entre cónyuges por un profesional que sea especializado o interdisciplinario y que cumpla los diferentes requisitos indispensables, los cuales sean que este tipo de reproducción asistida sea como el último medio técnico y terapéutico para conseguir, ¿verdad? Y que también sea como informado por el matrimonio, o sea, que el matrimonio lo permita, ¿verdad? También sobre la adopción del bebé y que la madre sustituta renuncie a ella. También se dice que la norma, como dice la plantilla, para establecimientos de salud se realiza la técnica de reproducción asistida de fecundación in vitro y transferencia embrionaria, siendo el primer país de la región centroamericana y no de los primeros de América Latina en promulgar una de las leyes que regula la técnica de reproducción asistida. Además, es una de las leyes más completas y un ejemplo a seguir, o mejor dicho, una digna de copiar con tal de ser una ley lo suficientemente completa. Es muy cierto que Costa Rica tiene unas leyes más completas en este tema, ¿verdad? Pero no significa que sea perfecta. Claro que tiene sus errores, tiene sus fallos, tiene sus vacíos, pero claramente sería una gran oportunidad para El Salvador tenerlo como ejemplo, vaya, o copiarlo, ya que es de darle esa oportunidad a las parejas de poder tener un bebé, a pesar de que eso no sea directamente de ellos, pero poder tener como esa oportunidad, vaya. Así que muchísimas gracias por su atención, espero me haya entendido y pase feliz día. Ok, muchas gracias a ambos, tanto a David como a Diego, sobre la explicación de este tema. La verdad que esos temas son bastante interesantes, como se los había mencionado anteriormente, son cuestiones médicas que también tienen un componente ético, pero a la vez también significa algo eminentemente jurídico, sobre todo por la parte de la regulación, en este caso por la ausencia de una regulación. Bueno, no sé si entonces el compañero Noé y el compañero Carlos están listos para poder hacerle las preguntas. Sí, licenciada, Licenciada, solo una cosa, que en el grupo también va Carlos Conde con nosotros. Ok, permítame. Sí, sí, él me comentó que se iba a ir con ustedes porque no había encontrado grupo, pero sí, está bien, no hay ningún problema. Entonces, espero que los tres estén ahí conectados para poder hacerle las preguntas. Lo único que necesito es que al momento de responder, puede responder cualquiera de ustedes. Solamente me dice su nombre para poder irle asignando la nota. Y bueno, la primera pregunta que yo les quería hacer, ya que se habló bastante sobre la parte de las nuevas formas de reproducción humana y sobre todo porque este tema yo sé que lo vamos a seguir tocando con la inseminación artificial y también con la fecundación in vitro, son preguntas que vamos a dejar para el otro tema. Nos vamos a concentrar ahorita en la maternidad subrogada. Problematizando un poco este tema de la maternidad subrogada, en este caso, imagínense que esta madre gestante tuviera un problema médico, una enfermedad desarrollada por el embarazo, puede ser preeclampsia, puede ser diabetes que se da dentro del embarazo y que termina siendo una enfermedad posterior al nacimiento de este bebé. ¿Quién debería responder por esto cuando se ha realizado un proceso de maternidad subrogada?
Buenos días, Liz. Hola, buenos días. Carlos Hernández. Sí. Bueno, Ok, según verdad, las regulaciones de algunos de los países, como por ejemplo el caso de Noruega, o más bien los casos de los países nórdicos que tienen un poco mejor regulado este tema, se supone de que quienes tienen que velar porque las muestras que se realicen para la fertilización tienen que estar debidamente verificadas, o sea, de que la persona que las vaya a donar no tenga ninguna enfermedad o ninguna, un patógeno, alguna infección o algo, el cual pueda llegar a afectar en el embarazo. Si hablamos en el caso de la mujer, digamos que la mujer tenga estos, estas enfermedades, en ese caso se le advierte, o mejor dicho, en otras regulaciones no se permite que se realice ninguno de los tipos de fertilización, ¿verdad? Eh, pero claro, esto no es que esté regulado de manera muy, o sea, profunda, por así decirlo, porque hay casos, por ejemplo, en la regulación española, había un caso en donde no había ningún organismo el cual garantizara de que, de cómo se podían hacer estas formas, o sea, de cómo verificar las muestras, o mejor dicho, ver si la persona que quiere hacer dicho tratamiento es apta para esto. ok. Y también, Dígame. no, también quería recalcar de que en la misma legislación española, cuando se aprobó en 1988, ni siquiera decía por parte de quién este, iba a correr, o sea, podía realizarse las técnicas de reproducción humana asistida. O sea, de que literalmente como la ley no decía quién lo podía hacer, cualquier persona podía hacer el método de reproducción humana asistida. Se vinieron a dar cuenta de eso hasta 1995, que fue cuando la modificaron de nuevo. Ok, y ese es el problema con no tener una ley que sea completamente específica. Por eso, en este tipo de procesos se habla de un contrato. En el caso que yo le estaba planteando es, obviamente se busca que la persona que va a ser la madre gestante, le vamos a llamar, tenga todas las condiciones médicas necesarias para llevar un embarazo. Pero estos casos de los que yo le hablo de la preeclampsia implica que a esta persona se le sube la presión, es decir, tiene un problema de hipertensión, pero causada por el embarazo. Esta enfermedad no es previa al embarazo y por eso también se puede dar una diabetes, es decir, esta persona antes del embarazo no lo era, pero con el desarrollo del mismo ha causado estas enfermedades. Entonces, la pregunta iba enfocada a eso, a quién responde por estas posibles enfermedades o secuelas que puedan dejar en la mujer por este embarazo. Recuerden que no es en algunos casos la mujer la que puede dar su material genético. Ella solamente es gestante de este bebé o de esta bebé. Entonces, esto debería ser parte de este contrato que en teoría debe existir, sobre todo parte de la regulación que debe haber. Otra pregunta que nos puede generar respecto de este caso de maternidad subrogada es que en el caso de que exista algún problema respecto del bebé, porque obviamente se hacen pruebas para ver cuál es el óvulo más viable para poder ser fecundado, se verifica también la calidad del material genético del hombre para ver eh, cuál de estos espermas puede ayudar a que se pueda llegar a fecundar. Pero, ¿qué pasaría en el caso de que este bebé tenga alguna malformación genética, algún problema como hidrocefalia o que simplemente no pueda ser viable el embarazo de este bebé o que si puede llegar a nacer, no puede ser viable la vida de este bebé? ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Podría existir eh, algún tipo de aborto que la mujer pueda llegar a consentir, la madre gestante? ¿O quién debería decidir? ¿Los padres de intención o la madre gestante en este tipo de casos?
Mi nombre es Noé, licenciada. Bueno, en ese caso creo que no va muy lejos de la realidad, ya que si veamos lo que dice la jurisprudencia, la Sala de lo Constitucional ha resuelto casos parecidos, no en el mismo estilo, pero sin embargo sí que tienen que ver con esta temática. ¿A qué me refiero con esto? Hay una sentencia, no muy bien recuerdo ahorita la referencia, pero se trata sobre un caso sobre Beatriz, es la mujer. Sin embargo, ella presenta una enfermedad y la hija tiene deformaciones ya, entonces los doctores se la habían diagnosticados. Entonces, por lo tanto, los doctores iniciaron un proceso y solicitaron ciertos permisos para que se pudiera solicitar lo que es este aborto, que fue en cierta parte controversial. ¿Por qué? Porque no lo querían aceptar ya que decían que querían que naciera el hijo y todo eso por el estilo. Pero sin embargo, otro punto que se puede recalcar es que en cierta parte quien tiene la decisión es la madre, ya que la que en cierta parte de la vida de ella también está en juego, porque si llega a nacer el hijo, o posiblemente o mueren los dos o vive solo uno, entonces es más riesgoso a perder las dos vidas a perder solo uno. Entonces, asimismo, ellos en la sentencia, si no me equivoco, hacían lo que es un test de proporcionalidad en la cual especificaban y abordaban cuál vida valía más o qué derecho valía prevalecer sobre otro. Entonces, sobre ese punto es, bueno, recalco y digo que el que prevalece es la madre. Ok, perfecto. Ese caso es bastante interesante poder verlo, pero sé que tal vez ustedes lo van a ver en ética jurídica o en argumentación jurídica, si es que no vieron ya esa materia. Sin embargo, este caso nos sirve bastante para poder ver cuál es el criterio que ha tenido la Sala de lo Constitucional respecto de la ponderación entre la vida de la madre y la vida del bebé cuando este bebé o esta vida del bebé no es viable. Para el caso, como les menciono, todo esto se hace a través de un contrato, al menos en otros países. No sabemos si en El Salvador se llega a regular de esa manera, pero la idea es poder entender que todos estos posibles escenarios, aunque parezcan bastante raro que pueda llegarse a dar, pero es necesario que consten estos contratos, que exista algún tipo de compensación económica a la madre gestante si se llega a dar una enfermedad, un aborto que pueda poner en riesgo la vida de ella. Y bueno, la última pregunta que sería para el compañero Carlos Conde, no sé si está por ahí. La última pregunta sería, ya que hablamos de derecho internacional, que lo mencionó Diego, en este caso sabemos que en otros países sí es permitida la maternidad subrogada, pero en caso de que se llegue a dar este proceso en otro país, ¿cómo lo va a regular El Salvador? Es decir, si se da esta maternidad subrogada y se trae a este bebé aquí en El Salvador, ¿será permitido poder asentarlo por los padres de intención o qué sucede en esos casos? No sé si Carlos está conectado. Buenas, Lick, ¿me escucha? Hola, sí. ¿Me podría repetir la pregunta sobre el derecho internacional? Ok. Ok. En este caso le planteo la situación así. En otros países sí es permitida la maternidad subrogada, se hace un contrato y este bebé nace. Y de pronto estas personas son salvadoreñas y deciden traer a este bebé y van a la alcaldía a querer asentarlo. ¿Qué sucede en estos casos? ¿Es permitida o no esta afiliación? Es decir, poder registrar a este bebé como propio de estas personas o hay alguna problemática al respecto. Bueno, yo pienso de que en este caso sí se debería llevar un proceso así de derecho internacional, dado de que, por decir, en nuestra legislación no hay nada que regule esto, lo de las técnicas de reproducción asistida. Entonces, para mí que se